Hola a todos, hoy vamos a exponer sobre el proyecto de Laboratorio 2 en el curso de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Somos el grupo 25, integrados por mi compañero Nicole, Fabricio, mi personal Luis y André. Los objetivos generales: investigar y comprender el fenómeno físico en cada uno de los experimentos, relacionar y aplicar los conceptos teóricos vistos en clase y comprender y desarrollar los cuestionarios. Utilizar herramientas computacional para el experimento 2. Objetivo del experimento 1: observar el comportamiento del lanzador de anillos con distintas configuraciones de núcleo y anillos de distintos materiales. Analizar el principio del funcionamiento del lanzador de anillos y usar la teoría del curso para explicar los resultados obtenidos. El experimento 2: generar corriente inducida en una bobina utilizando un imán. Utilizar el programa de Python para poder aproximar la función de corriente teórica. Utilizar la ley de Faraday para estimar el valor de la corriente inducida y comparar este valor con la corriente medida. Del experimento 3: utilizar un transformador usando distintas bobinas de núcleos de distintas geometrías. Medir el voltaje de las bobinas primarias y secundarias, verificar la relación, la transformación del transformador eléctrico. Los resultados obtenidos del experimento 1: vemos la tabla de cada uno de los materiales, cómo se comportan con barra de hierro y sin hierro. Del experimento 2: vemos la tabla y los datos tomados en el laboratorio. Las observaciones de este experimento son: las bobinas de Hellman estaban a una distancia requerida, por ende, al momento de iniciar a tomar los datos, este alteraba en los resultados. Otro de los que alteraba el resultado fue la velocidad angular del imán, ya que el movimiento del imán no era homogéneo, por ende la frecuencia y la función sinusoidal varía con el tiempo. Resultados del experimento 3: acá vemos la tabla con diferentes núcleos y los voltajes de salida. Acá abajo vemos otra tabla donde vemos el voltaje de entrada y de salida con bobinas de distintos números de vueltas. Vamos a hablar del experimento número uno, que es el lanzador de anillos. Los objetivos de este experimento sería observar el comportamiento del lanzador de anillos con sus distintas configuraciones, de luego analizar el principio de funcionamiento del lanzador de anillos usando la teoría del curso y responder las preguntas. Después de haber hecho los experimentos, es que el anillo de aluminio con barra tuvo mayor fuerza y velocidad, recorriendo una mayor distancia que todos los demás, mientras que sin barra, menor velocidad, menor fuerza y menor distancia. En el anillo de cobre, el anillo pues tuvo un recorrido intermedio, porque fue mayor al anillo de aluminio sin barra, pero menor al de con barra. Mientras que el anillo partido pues no salió disparado, más bien se mantuvo en su posición. Ahora vamos a empezar con el cuestionario. ¿Cuál es la explicación detrás de lanzar el anillo al presionar el interruptor? Al presionar el interruptor se va a crear un campo magnético en la barra de hierro. Esto va a ser gracias a la conductividad del hierro, de la barra, por la ley de Ampère. El anillo de aluminio, por ejemplo, al estar sobre la barra va a experimentar un cambio en el flujo magnético y no siente corrientes eléctricas dentro, según por la ley de Faraday. Además, por la ley de Lenz, la interacción entre el campo magnético y el anillo va a generar una fuerza de repulsión y es por eso que el anillo va a salir disparado. Además, contribuye que fluye a través de una bobina, según la ley de Biot-Savart. Y esto, pues, contribuye al proceso electromagnético. La segunda pregunta es: ¿qué diferencias hubo al usar el anillo de cobre en comparación al aluminio? El anillo de cobre tuvo una menor distancia que la del aluminio. Es una diferencia. Pero eso también se debe a la conductividad y la densidad, que son otras diferencias. Dado que la de cobre tiene mayor más densidad y tiene más conductividad que la de aluminio, como pueden ver en las tablas. La pregunta 3: ¿cómo cambiaría los resultados con una bobina con un número mayor de vueltas? Al aumentar el número de vueltas de bobinas, va a incrementar la intensidad del campo magnético. Esto podría hacer que el lanzamiento del anillo sea más potente, más veloz, más rápido, más fuerte, ya que el recorrido inducido por el anillo será mayor, así que va a generar una mayor fuerza de repulsión. Esto va a variar, depende del material del anillo, ya sea en lo que tuvimos fue anillo de aluminio, cobre y aluminio partido. Va a variar la eficiencia o la fuerza de repulsión, si es que hay, como en el anillo partido que no hay, pues depende de la bobina, si es que hay un mayor número de vueltas. Y si es al revés, que no hay un número mayor de vueltas, va a disminuir la intensidad. Las conclusiones que tenemos del experimento es que el anillo de aluminio va a tener una mayor fuerza que los demás anillos con una mayor distancia. El aluminio de cobre pues, va a tener una distancia intermedia y el aluminio partido no va a haber nada. Más bien no hay interacción magnética con el lanzador. La segunda conclusión es que
Pudimos aplicar los conocimientos adquiridos y comprendimos los conceptos relacionados a los temas de corriente eléctrica y magnetismo. Y el tercero es que al usar la bobina y que tenga la bobina un número mayor de vueltas, pues el proceso electromagnético se va a intensificar y si es al revés, no se va a intensificar. En el experimento 2 tenemos como objetivos generar una corriente inducida en la bobina girando un imán, utilizar la ley de Faraday para estimar el valor de la corriente inducida y compararlo con la corriente real. Vamos a responder las preguntas del cuestionario y vamos a utilizar un programa en Python para aproximar. En la pregunta 1 nos dicen, ¿por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Sabemos que el campo magnético es constante. Lo único que va a variar es el ángulo porque está girando el imán. Ahora, este cambio va a generar un flujo magnético variante, que por la ley de Faraday va a generar una fuerza electromotriz en las bobinas y por la ley de Ohm genera una corriente en el circuito. En la pregunta 2 nos piden el periodo y la velocidad angular. En la gráfica del campo magnético obtenemos el periodo de 0,513 segundos. La vamos a usar para la velocidad angular, que es aproximadamente 12,248 radianes por segundo. En la pregunta 3 nos piden utilizar la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida y compararlo con el valor real. De la gráfica anterior vamos a resaltar tres datos más, que es el campo mínimo, el campo máximo y el tiempo en el cual este campo es máximo, que lo vamos a usar más adelante. Con estos datos del campo vamos a tener el campo pico y nos falta el área, pero tenemos de dato del problema que el radio es de 6,25 centímetros. Tomando estos dos datos y asumiendo que el ángulo inicial es de 0, tenemos que el coseno va a depender únicamente de la velocidad angular y del tiempo. Obtenemos el flujo magnético en función del tiempo y lo vamos a derivar para poder usarlo en la fórmula de Fm inducida. El número de vueltas fue a todo el problema, son 100 vueltas porque la bobina. Obtenemos la Fm inducida respecto al tiempo y lo podemos utilizar en la ley de Ohm para calcular la corriente en función del tiempo. Ahora, para el campo pico, vamos a utilizar el tiempo en el cual el campo magnético fue máximo, que lo resaltamos al inicio, y obtenemos el valor teórico. Este valor teórico lo estamos usando en valor absoluto. Ahora vamos a usar la gráfica de las corrientes y vamos a resaltar el campo mínimo, digo, la corriente y la corriente máxima. Vamos a usar la gráfica de la corriente para obtener dos datos muy importantes, que es la corriente mínima y la corriente máxima. Estos datos los vamos a usar en la fórmula de la I pico y obtenemos el valor real del laboratorio. Con estos dos datos podemos calcular el error porcentual que existe. Utilizamos el valor real y el valor teórico y obtenemos que el error porcentual es de aproximadamente 18,78%. Ahora yo les hablaré del experimento número 3. La primera pregunta es, para las mediciones usando un transformador elevador, ¿con cuál configuración de núcleo se obtuvieron mejores resultados y por qué? La primera configuración es una bobina con barra de hierro en el núcleo, donde la permeabilidad magnética del material de hierro aumenta. Esto quiere decir que el campo magnético generado por la bobina primaria se concentra y amplifica en el núcleo de hierro, y da como resultado que el voltaje inducido en la bobina secundaria aumente significativamente. En la segunda configuración tenemos una bobina con una barra de hierro en forma de U en el núcleo. Aquí se genera un campo magnético variable que induce corrientes en el núcleo y en la bobina secundaria. El uso del núcleo de hierro amplifica y concentra el campo magnético, lo que mejora la eficiencia y la transferencia de energía entre las bobinas y permite una transmisión más efectiva de energía electromagnética en el transformador. En la tercera configuración se reduce la fuga del flujo magnético y se mejora aún más la eficiencia de transferencia de energía. Esta forma cerrada proporciona una vía magnética más completa. Ahora, respondiendo a la pregunta, la configuración de hierro en forma de cuadrado hueco es finalmente la configuración que produce el mejor resultado en términos de voltaje inducido. Esto se debe a la concentración y amplificación óptimas del campo magnético. Ahora pasamos con la siguiente pregunta. Para la configuración de la pregunta previa, determine la relación de transformación usando los valores de voltaje RMS medidos. Compara este resultado con la relación de transformación teórica. Como pueden observar, hay una relación de transformación de número de vueltas de la bobina primaria, secundaria y voltaje de la bobina de entrada primaria y secundaria de salida. Bueno, aquí se puede observar de forma teórica la relación de transformación vendría a ser 1 y de experimental vendría a ser 0.7575. Podemos notar que hay una diferencia en los voltajes. Esto se debe a estos factores: pérdidas en el transformador, impedancia de carga y regulación del transformador. Para la tercera pregunta, la relación entre los voltajes RMS y pico medidos se alinean con el teórico. Primero muestra un ejemplo de cómo calculamos el Vout pico en el núcleo cerrado. La fórmula es la que vemos en pantalla. Ya con los valores en una tabla, necesitamos convertirlo ahora a RMS para poder compararlo. Por ello dividimos cada uno entre la raíz cuadrada de 2 y tenemos la columna de Vout RMS medido con Logar Pro. Ahora los compararemos usando la fórmula del error relativo dada por
el voltaje del Logger Pro menos el voltaje del multímetro en valor absoluto dividido entre el voltaje del Logger Pro en valor absoluto también. Hacemos esto para cada configuración y así notamos que que es muy cercano a cero, lo cual nos indica que las mediciones son muy similares, aunque hay una pequeña variación que puede darse por la precisión, la calibración o la impedancia de entrada. Resistencia, que es básicamente la resistencia que presenta el dispositivo a la corriente eléctrica que fluye a través de él al medir el voltaje. Con ello finalmente llegamos a las conclusiones, que son: tras probar distintas formas de configuraciones de núcleos, los de barra en forma de U y la forma de U cerrada, e incluso sin núcleo, se demostró que la configuración en forma de U cerrada proporciona que el flujo magnético que circula hacia el devanado secundario sea mayor, por lo que también lo será la FEM inducida. Se conoce que esta FEM generará una corriente inducida y su Vout será mayor comparado con los otros transformadores utilizados. Además, la razón de transformación teórica de esta configuración será de 1, ya que tiene el mismo número de vueltas en ambos lados, lo que implica que el Vin y el Vout tienen el mismo valor, lo cual se puede comprobar mediante resultados experimentales, donde la razón es 0.7575, un valor muy cercano. Por último, tras calcular el Vout RMS medido por el multímetro y compararlo con el medido por el Logger Pro, pudimos comparar mediante error relativo que eran valores muy cercanos entre sí, y que esta pequeña diferencia pudo darse por la precisión, la calibración o la impedancia de entrada. Gracias.